¿Qué tal? Aquí estamos, como no, una semana más con ustedes. Esto es Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Bueno, casi les habíamos prometido que tendríamos unos buenos reportajes sobre la baja, pero sabemos todos que por una serie de desgracias no se ha podido llevar a cabo. Quizás se podía haber anunciado un poquito antes, pero en fin. El caso es que no tenemos noticias de la baja y seguramente que en breves se calendará, se pondrá una fecha porque es una prueba a nivel internacional e interesa a todo el mundo que se lleve a cabo. Bueno, pues como último programa, antes de vacaciones, hemos preparado, ya está fuera de curso, Juan Carlos Andrés, ingeniero, profesor del Colegio Salesianos, profesor del área de automoción, también ha sido director de esa área durante unos años y tal. Es un gran experto en el mundo de lo que es el mundo del motor y nos va a poner un poco al día de lo que es todo, baterías, sistemas anticontaminación, baterías me refiero, baterías ya de litio o las que llevan ya los coches actuales, y luego también lo que es una conducción eficiente, cómo podemos conducir haciendo los mismos kilómetros pero gastando bastante menos. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, Goyo, gracias por invitarme, como siempre, encantado de Hombre, estar sabes aquí que con sí, vosotros. no te molestamos mucho porque siempre estás con tus alumnos, tus asignaturas, eres un profesor muy responsable y desde luego que estás ahí dando el callo. ¿Cuántos años de profesor, Juan Carlos? Pues que entraré 34 años. Jolines, ya Ya son parece años. mentira que hayan pasado 34 años, pero ahí está. Bueno, pues como decimos, Juan Carlos nos va a poner un poco al día de lo que es los sistemas anticontaminación, baterías. Me comentabas que aquí en Zaragoza se va a montar, al lado de Figueruelas, la fábrica nueva de baterías chinas. ¿Cómo son esas baterías y qué ventajas tienen con respecto a otras baterías? Sí, bueno, en Mayén es donde se van a montar las baterías. La planta de montaje va a estar en Mayén. Ajá. Sí, pero los elementos de la batería se van a fabricar en Figueruelas. Los va a hacer Stellantis. Y lo que hace Mayén es montarlas, ¿vale? Bueno, no es que sean nuevas, es un tipo de batería que ya se viene experimentando y lo llevan cada vez más coches, con la gran ventaja de que, o el gran inconveniente es que tienen menos densidad energética, es decir, nos dan menos autonomía, y por eso no lo está montando ni Tesla, ni porque falta de autonomía, pero la gran ventaja es que el gran problema del incendio de estas baterías, pues esta la tiene muy aminorado. Entonces yo creo que es mucho más difícil que una batería. Es mucho más difícil que incendie una batería LFP, ¿vale? De hierro. Se llama fosfato. LFP. Sí, son siglas de hierro fosfato, de lo que está hecho por dentro de la batería. Luego comentamos, si quieres, por qué se les llaman de la manera que se les llaman, ¿vale? Y claro, eso es un tema muy importante hoy en día. Por la seguridad, fíjate. El incendio de las baterías. Claro, te da menos autonomía, pero bueno, el futuro también se encamina a baterías de estado sólido, o sea que el mundo de las baterías tiene mucho recorrido, ¿eh? Para los que tenemos, pues son los que tenemos. Las que hay ahora que llevan estos coches que comentamos son de litio, ion litio que se llaman, ¿no? Sí, se llaman de ion litio, todas son de ion litio, ¿vale? Las LFP, las NCA y las NMC. Esas siglas tienen que ver con los materiales que lleva dentro, ¿vale? Que son manganeso, cobalto, aluminio y el litio, evidentemente. Las más potentes son de cobalto y de níquel, y la de aluminio. ¿Qué pasa? Que esos metales son, pues sobre todo el cobalto y el níquel, son metales que son difíciles de conseguir. Son caros. Son caros, pero claro, nos dan mucha densidad energética, ¿vale? Son las que más, Tesla, por ejemplo, monta las de más densidad energética, que son las de manganeso, ¿vale? Y aluminio, ¿vale? Cobalto, aluminio. ¿Qué pasa? Pues eso, que tienen riesgo de incendio, pero con una densidad energética muy grande, muy alta. La ventaja de las LFP, pues eso, que no tienden a incendiarse. Y ahora están montando cada vez más coches, ¿eh? Todas las marcas están introduciendo esas baterías en sus coches. Sí, uno de los hándicaps que tiene el tema este es el kilometraje, ¿verdad? Porque realmente con una batería, claro, las que dices tú, las que tienen esa posibilidad, como la que llevan los Tesla, claro, se han llegado a hacer casi 900 kilómetros. Claro. Mira, yo aquí las autonomías que tengo pues rondan hasta los 700 kilómetros más o menos en baterías, solo para vehículo eléctrico, para Teslas, ¿eh? Sí, ¿Vale? sí. Hasta 700 kilómetros. Luego habría que ver si realmente son capaces de dar 700 kilómetros, ¿vale? Con unos 100 kilovatios hora aproximadamente de energía. Son las que más tienen. Tesla es las baterías con más energía, las que monta Tesla. Y luego tienes pues desde medio kilovatio hasta 10 kilovatios, 30-40 kilovatios, de todos los rangos, ¿no?
pero las más potentes, no, las más energéticas son las que monta Tesla en sus vehículos, ¿vale? Que serían las que te digo que tienen cobalto y manganeso y níquel, ¿vale? Que serían las que más tienen, ¿vale? Sí, dime. No. Uno de los, bueno, realmente los coches japoneses son los que empezaron primero, yo creo que empezaron primero con los coches eléctricos. ¿Te acuerdas del primer Prius, aquel que lo anunciaba Sí. Esta actriz famosa que iba incluso por debajo del agua Sí. con un Prius? ¿Qué es mejor? ¿Un coche eléctrico, enchufable, híbrido sin enchufable, microhíbrido? Explícanos un poco, tú como profesor, pues mira, ventajas y cosas de cada uno. Es lo más complicado ahora que decirle a una persona qué coche se tiene que comprar, eso es verdad. Es que nos lo pregunta mucha gente. Pues mira, es difícil, ¿eh? Antes, ¿te acuerdas que se hablaba de diésel y gasolina y el gasoil solo se planteaba para gente que andaba mucho? Que andaba mucho, ¿vale? Entonces, hoy ese concepto ya no está tan claro, ¿vale? Mira, yo creo, el otro día se compró un coche un compañero mío, se cambió de coche y se compró un coche. Digo, pues mira, yo creo que habrías acertado más en este caso comprándote un híbrido enchufable. Porque vive en Zuera, trabaja en Zaragoza, que hace cada día 50 kilómetros, ir y venir, ¿no? Un coche, un híbrido enchufable hoy en día, para el 90% del año, si tú estás trabajando, yendo y viniendo, que te da entre 50 y 80 kilómetros de autonomía, que está fenomenal, ¿no? No le echas una gota de gasolina a ese coche, porque tú lo cargas por la noche, vas a trabajar y vuelves, has hecho los 50 o 60 kilómetros, pero por la noche lo tienes cargando. Esos son los enchufables. Para mí son los mejores cuando tú te desplazas diariamente. Hombre, esos kilómetros. El híbrido enchufable, lo que tú dices, está muy bien, pero date cuenta que lo que tienes que hacer es o vivir en un pueblo, en una casa, o que te ponga la instalación eléctrica en el garaje. No interesa. Si no, no interesa. Si no, no interesa. Pero claro, por eso hay que preguntar a la persona qué uso le vas a dar a ese coche. ¿Que callejeas mucho? Pues estuvo el famoso Prius, ¿no? Que llevaban los taxistas. Sí, que ahora llevan todos los Corolla. Claro, que bueno, lo que te haces realmente es un coche de gasolina o de gasoil, dependiendo de la marca, montan de los dos, pero que te ayuda en los inicios del arranque. Y eso pues te ahorra gasolina en ciudad. Porque cuando sales a carretera con un coche de estos no pienses que son más económicos, porque mueves más maquinaria. Estás moviendo mucha más transmisión, mucha más maquinaria, ¿vale? Y ahí estarían los mild hybrid, los microhíbridos de 48 voltios, que bueno, pues es una oferta interesante, ¿no? Que es un coche de gasolina normal, nunca te vas a quedar sin... Pero te ayudan a las arrancadas, lo mismo que los Prius, pero de una forma más sencillita, mucho tecnológicamente más... No es un segundo motor eléctrico realmente. Bueno, pero es muy pequeño, es una ayuda. Es una ayuda, es como el motor de arranque que te ayuda a mover al coche, no solo a poner en marcha el motor, ¿no? Sino que cuando tú aceleras para salir, en ese primer momento el motor de combustión tiene que estar en marcha, pero el empujón se lo da el motor eléctrico. Pero solo el empujón. ¿El motor eléctrico puede ser alternador regenerador del coche? Sí, es un alternador generador. Un alternador generador. Es que es un alternador generador. Ajá. Es un alternador generador. Una curiosidad, antes hablamos de Stellantis. Sí. Nos llegó el año pasado al colegio unos transejes de vehículos Stellantis, los que está haciendo para Peugeot. Y yo los abrí con los chavales y entonces lleva un motor dentro de la caja cambios. Motor pequeñito. Eléctrico. Sí, un motor pequeño. Y el chico que estaba con nosotros de prácticas, que trabaja en Stellantis, me dice, este coche va a 48 voltios, pero puede andar 2 kilómetros en eléctrico. Digo, oye, perdona, pero eso no puede ser. Si es microhíbrido, no puede andar en eléctrico. No puede andar en eléctrico. Y entonces estuvimos investigando, digo, pues sí que es verdad. Entonces, ese coche que Stellantis en los Peugeot vende como microhíbrido a 48 voltios, realmente no lo es. Es un full hybrid, es decir, es un HIV, es un híbrido que te da 2 kilómetros de autonomía en eléctrico si quieres, pero lo venden como microhíbrido porque va a 48 voltios. Entonces, claro, ventajas, el voltaje es mucho más pequeño, la manipulación de esos coches es más sencilla, ¿no? Sencilla, no tiene tanto riesgo, no tiene los protocolos de seguridad de un full hybrid que puede llevarte 400 voltios y claro, eso... Es una curiosidad
por si alguien tiene algún vehículo microhíbrido Stellantis, que sepa, y lo sabrá evidentemente, que le da un par de kilómetros de autonomía. Pero yo me he llamado la atención y cuando lo desmontamos efectivamente lleva un motor muy pequeñito, pero que vamos como el de la lavadora, digo, pero con esto no puede... Hombre, pero 2 kilómetros te puedes sacar de un apuro, ¿eh? Hombre, claro. Si te quedas sin gasolina o estás cerca de la gasolinera... Entre 1 y 2 kilómetros en función del estado... Claro. Porque eso solo te lo permiten en función del estado de carga que tienes la batería. Si la tienes al 100% te permitirá eso. Si no, electrónicamente él no te va a dejar circular con ese coche, ¿no? Oye, has nombrado una palabra clave, voltajes. Las baterías de los coches madre mía, híbridos o eléctricos. ¿Cómo vamos de voltajes? Pues mira, voltajes tenemos aquí... Está cambiando, pero mira, los microhíbridos tendríamos 48 voltios. Sí, 48 voltios. Que no es excesivamente peligroso. No, también hay... Llamamos microhíbrido a este coche, pero en realidad deberíamos llamarle mild hybrid, porque trabajan con 48. Porque los primeros microhíbridos trabajaban a 12 con la batería del coche. Sí. Pero bueno, yo creo que todo esto le llamamos microhíbrido. Este es a 12 o 48. Luego tendríamos los full hybrid. Esos están trabajando ahora en torno a 300 voltios, los híbridos normales. Aquellos que, como el famoso Prius, ¿no? El más famoso. 300 voltios, que ya son palabras mayores. Luego tendríamos los híbridos enchufables, que bueno, pues también están trabajando entre 300 y 400. Estos necesitan un poquito más de voltaje porque van a tener más autonomía eléctrica. Claro. Entonces, claro, necesitan más. Luego tendríamos los de autonomía extendida, que son muy interesantes, que son simplemente un motor conectado a una batería y a un generador, porque el coche es eléctrico totalmente. Y esos tienen que ver con el consumo eficiente del coche. Luego, si quieres, lo comentamos. Esos están también en unos 400 voltios. Y luego teníamos los eléctricos, que ahí es donde ya se van de madre. Ya Tesla está metiendo, bueno, Tesla y muchos fabricantes, 800 voltios. Eso es casi alta tensión ya, ¿eh? Eso no, para el coche, a partir de los 48 es alta tensión. La alta tensión en electricidad industrial no tiene nada que ver con la alta tensión nuestra en automoción. ¿Esto es continuo, electricidad continua? Esto es continuo, claro. O sea, vamos a ver, la batería es continua, lleva un inverter para transformarla en alterna para que el motor eléctrico funcione, pero si te pega un jetazo una batería de 800 voltios en continua, no sé si la cuentas 2 veces. Yo no, Oye, ese voltaje lo emplean para mover el motor, pero el resto de instalación eléctrica del coche, ¿a cuál voltaje más o menos? A 220 pueden ir. O sea, bombillas, luces cortas... No. O sea, no, lo que es alumbrado general y todo suele ir a 12 voltios. ¿Vale? Aún mantienen los 12 Eso voltios. Es, pero, por ejemplo, un aire acondicionado ya te va a 220 voltios. Es como si fuera un electrodoméstico eléctrico dentro del propio coche, ¿vale? Por eso, claro, coche eléctrico, pones aire acondicionado y tu autonomía... Porque ese aire acondicionado sale de la autonomía de tu batería, no es gratis, no la mueve el motor. Entonces, están las dos cosas, tanto alimentación para, pues eso, iluminación, y luego los sistemas auxiliares como aire acondicionado, todo eso, muchos van, incluso el freno va a 220 porque son frenos eléctricos, ¿vale? Electrónicos, eso va a 220 muchas veces. Y hay una transformación, lógicamente el inverter tiene dos transformaciones. Una, la que transforma en alta tensión al motor eléctrico, y otra en alta tensión para los sistemas que van a 220. ¿Vale? Incluso muchos sistemas bajan a 12 voltios para también la batería. Ha nombrado los frenos eléctricos. Sí. Bueno, en realidad es que llevarán también un circuito sí, pero claro, pues como regeneran prácticamente todo, o sea, hoy si te das cuenta, cualquier taxista que lleve Prius o Corolla es que no gasta frenos. No gasta frenos. Pero de repente uno hizo 300 y pico mil kilómetros con unas pastillas de freno. Claro, porque realmente... Cuando las pastillas no se cambian, los 60... Tú no estás frenando, estás regenerando. Eso es lo que estás haciendo. Eso ya hace años que está, pero en realidad lo que vas a hacer es, ¿para qué voy a usar energía mecánica de freno si yo puedo toda la velocidad y toda la inercia que llevaba mi vehículo, transformarla metiéndole toda esa energía a ese motor convertido en generador? Así frenan los trenes, así frenan los tranvías, no frenan con los frenos. Cuando tú ves al tranvía frenando en la parada, no toca el freno, simplemente lo pone en regeneración y el tranvía para. Oye, también los microhíbridos de 48 voltios hacemos lo mismo, llevan... También regeneración, sí, ¿También? Pueden llevar generación, sí. Regeneran en las frenadas
para, bueno, pues para cargar parte de la batería. Sí, sí. Pasamos un poco página. ¿Te parece bien que hablemos de cómo han evolucionado los sistemas anticontaminación en los turismos? Sí, si quieres. Yo Las me he normativas preparado. europeas que se han ido dictando nos han hecho Sí, obligar, nos han sí. obligado a cambiar diferentes. Sí, mira, bueno, lo importante, no sé si la gente lo sabe, es que ya sale la última normativa, la Euro 7. ¿Vale? ¿Que la Euro 7 a qué nos va a obligar ahora? Pues no te lo puedes imaginar. Fundamental. Mira, ahora mismo lo que va a entrar en vigor en noviembre, porque entra en noviembre, ¿vale? A ver, los fabricantes, ¿te acuerdas que en un programa hace ya tiempo hablamos del Euro 7? Pero no pudimos hablar porque no iba a entrar en vigor. Y además, los fabricantes europeos elevaron una queja a Europa y les dijeron, con la actual normativa Euro 7, las inversiones tienen que ser millonarias para transformar un coche de gasolina o gasoil con las emisiones contaminantes que pedís en la Euro 7. Europa les hizo caso y han rebajado hasta prácticamente la normativa actual, la 6. ¿Vale? Entonces, ¿qué le van a pedir los fabricantes hoy con la Euro 7? Les van a pedir fundamentalmente emisiones de gases de escape, exactamente igual. Además, tienen que llevar una vigilancia de las baterías, tanto de vida útil como de salud de esa batería, que eso ya lo llevan los coches, ahora lo comentaremos. Y ahora es cuando viene la madre del cordero. ¿Por qué? Antes teníamos el OBD, ¿te acuerdas? Hoy tenemos el OBD. Claro. En Euro 7 añaden el OMB. Otro... No es un testigo, ¿eh? No, no es un testigo. Es dentro de las centralitas. El OBD lo que hace es, si hay una avería que tiene que ver con la contaminación, se enciende el testigo 1000 en amarillito y te dice, y te puede avisar, fallo de emisiones. Ahora los nuevos modelos en esas centralitas van a incorporar algoritmos donde no detectan la avería en sí, sino detectan el nivel de contaminantes. O sea, imagínate que tú tienes un fallo en una EGR, pero es mecánico, y el OBD no puede detectarlo, no es capaz, por lo que sea, pero tú estás contaminando. Puede ser que ahora el sistema no se dé cuenta de que estás contaminando. Con esto ya es imposible, porque ahora le llaman el OMB, la M esa M es en inglés monitorización, para estar monitorizando las emisiones en tiempo real. Pero me imagino que eso se exigirá a los coches que se fabriquen a partir de noviembre. A partir de, exactamente, Euro 7. Euro 7. Y luego, las emisiones de partículas de freno, ¿te acuerdas que lo hablamos en su momento, que ya venía? Pues les van a exigir también partículas de freno. Y partículas de neumático. Oh, madre mía. Por ahora... Nos van a volver locos, ¿eh? Por ahora les van a exigir emisiones a los contaminantes normales, baterías a los eléctricos híbridos, control de salud, que ya lo hace, emisiones de partículas de freno y el OMB, que va a aparecer dentro de las centralitas. Los mecánicos tendremos que ponerse al día de todo esto. Y que te he dicho neumáticos también. Pero esos neumáticos va un poquito más para atrás, porque esto va del 26 al 36, son 10 años de... Se va a ir aplicando. De entrada en vigor. ¿De una manera paulatina o...? Bueno, sobre todo para diferentes tipos de vehículos, sabes que tenemos un montón de categorías, ¿no? Camiones, tonelajes... Tú que eres formador y eres profesor, ¿tú sabes lo que requiere para que todos los talleres que tenemos se actualicen y se pongan un poco al día los cursos de formación que hay que hacer y la gente preparada que tenéis que dar esos cursos? Ya. Si yo tengo 3 mecánicos en mi taller y tengo que mandarlos a que se formen continuamente, ¿quién me paga eso? Nadie. Te lo pagas tú. Y si no te lo pagas, tendrás un mecánico ahí que puede estar dando vueltas al coche sin saber, ¿no? No. Sin saber qué está pasando. Esa sí es la realidad. Pues la Euro 7 pues es una injusticia, viene pegando fuerte. Les bajaron las emisiones, ¿eh? Pedían unas emisiones que ya los fabricantes dijeron eso, que eran inversiones millonarias, y entonces están a nivel del Euro 6. Entonces, dicho esto, los fabricantes que van a homologar ahora las Euro 7 prácticamente no tienen que hacer nada. ¿Por qué? Porque ya tienen el estándar de emisiones, ya lo tienen cumplido con la Euro 6. Y los estándares de baterías también los tienen los coches ya. Hoy va monitorizada una batería. En gestión térmica, gestión de salud, gestión de carga, todo. Carga y descarga, todo.
Y eso lo exige el Euro 7, pero bueno, ya los coches actuales ya lo llevan, ¿sabes? No tienen que hacer nada. Y luego, si quieres comentar un poco qué ha pasado de la 1 a la 6, ¿Cómo hemos ido cómo pasando? hemos ido pasando, Sí, pues, hombre, danos fechas y a ver, pues datos, mira, a ver. hemos empezado en la Euro 1 en el año 92. Allí prácticamente le va a afectar a los motores de gasolina y ahí vamos a montar un catalizador de 3 vías, el famoso catalizador de 3 vías. A partir del 90 y A partir del 92. 92. Eso es. Básicamente, eso fue lo que ocurrió, ¿vale? Con una peculiaridad, y es que tarde o temprano tenía que desaparecer la gasolina con plomo porque no la admitían los catalizadores, ¿vale? Ujú. En el año 92 no desapareció la gasolina con plomo, desapareció en el año 2000, ¿vale? Luego tendríamos en el año 96 la Euro 2, prácticamente pasó sin pena ni gloria. La Euro 2, lo único que hizo fue poner un EGR a las gasolinas y poco más, no se hizo gran O cosa. sea, ya teníamos catalizador Y EGR, sobre todo válvula. en los primeros años, Euro a la gasolina. Al gasoil no se le hizo nada prácticamente. Euro 3, año 2000, ahí aparecerá el famoso OBD, diagnóstico de a bordo, donde conectaremos ya Sí, una sí. universal. Y ya van a aparecer las primeras válvulas electrónicas de EGR en los motores diésel, ¿vale? Antes eran mecánicas y ahora ya aparecen las Hablamos del electrónicas. año 2000. 2000. 2000. 2005, Euro 4. ¿Ahí qué pasará? Que a la gasolina ya la dejan tranquila, ya le han hecho pumpa del 1, 2 y 3, y ahora ya es cuando le meten al diésel. A la gasolina la dejan en paz. Y el Euro 4, 2005, perdón, ahí empezaremos a ver primeras EGRs refrigeradas, que ya están extendidas, y empezaremos a ver los primeros filtros de partículas de los motores. Los DPFs, los famosos filtros de partículas. Eso en el 2005. ¿Qué pasará? El AdBlue aún no ha llegado. El AdBlue todavía, muchos fabricantes ya lo podían haber puesto, pero no había llegado. Euro 5 2009. ¿Qué va a pasar aquí? Que el motor de inyección directa de gasolina se está extendiendo cada vez más y necesita filtro de partículas también. Entonces le va a afectar el filtro de partículas también al motor de gasolina en el 2006, en el 2009, Euro 5. Y al gasoil, pues prácticamente le va a ser imposible tener un motor sin filtro de partículas. O sea, Europa no te obliga a tener un filtro de partículas, ¿entiendes? Ella te dice, por aquí tiene que salir estas partículas, como si te las quieres comer o, Haz lo que quieras. o si te las echas al habitáculo. Haz lo que te dé la gana. Bueno, pues la tecnología de ese momento era el DPF. Y, por supuesto, EGRs evolucionan cada vez más. Y luego estaría la Euro 6, que es la que está en vigor a fecha de hoy hasta que en noviembre entre la Euro 7, donde aparecerá el famoso SCR AdBlue. El famoso AdBlue en el 2014. ¿Te acuerdas que un oyente nos dijo que tenía un motor del 2016 Sí. sin AdBlue? Sin AdBlue, sí, señor. Sí, que nos señor. llamó la atención. Un Volkswagen, además. Volkswagen, que hablé con Volkswagen y me dijo, pues este modelo no lo lleva. Solo este modelo. De todos los que tenía, qué curioso. Porque no le hacía falta realmente. Pues porque la tecnología, claro, de otro sabían forma. perfectamente que en el 2016, de hecho, muchos fabricantes dejaron de fabricar diésel, porque todo esto se les venía encima. Y bueno, pues claro, la tecnología de cámaras de combustión, inyección cada vez a más alta presión, Camon Rails que están inyectando a más de 2000 bares, que todo esto ha hecho que pues puedas ir quitando el SCR, pero vamos, curioso. Hoy desde luego el diésel no tiene nada más complicado, ¿no? Creo yo. Eso es un poco la evolución. Y ahora pues en noviembre entrará la 2007, ¿vale? Que pues estará hasta 2030. Te he dicho 2036, lo tendría que mirar, pero bueno, sí, bastantes años, ¿eh? Yo creo que más de 4 años va a estar. Y con esto que hemos comentado. Partículas de freno, neumáticos, sistemas de escape. ¿Cómo se puede medir las partículas de los neumáticos que...? Pues al fabricante seguramente no le harán esa homologación, se le harán al que fabrica los neumáticos. Lo que van a medir es la fricción, la abrasión que tiene el neumático sobre el asfalto, porque eso va desprendiendo partículas. Lógicamente. Entonces me imagino que los fabricantes de neumáticos, Michelin y todos, les dirán, bueno, pues usted tiene que fabricar un neumático que al cabo de unos kilómetros no se haya emitido estas... Y todos estos fabricantes de ruedas que compramos por internet muchas veces que nos cuestan la mitad que un Michelin, pues, amigo, ¿qué le va a pasar a esta gente? Pues que el Euro 7 va a proponer una cosa. No se va a poder poner repuestos
que previamente no estén certificados y homologados a través del Euro 7. Es decir, que no podrás ponerte las primeras pastillas de freno que te las podrás poner, Sí, sí. Pero pero puede ser que luego no te pase en la luego ITV o te denuncien. pase algo. Entonces, no solo va a afectar al propio vehículo, sino a la reparación del vehículo. ¿Por qué? Por lo visto, les va a afectar a las piezas de repuesto, que tendrán que tener su... Ah, y otra cosa. Los vehículos van a tener un pasaporte medioambiental. Bueno, tampoco hay que alarmarse. Es parecido, ¿sabes que ahora cuando alquilas una casa o compras o vendes una casa, tienes que tener el certificado ecológico de que dices estás De habitabilidad, sí, sí, sí. Eso, pues algo parecido. Será un papel, sobre todo de efectos para el comprador, para que el comprador sepa exactamente qué coche está comprando, cuánta energía gastan sus baterías, ahí estará todo, absolutamente todo especificado de ese coche. Sería como una especie de, yo qué sé, de notaría, ¿no? De ese coche, de que efectivamente tú estás comprando el coche. Tenemos lo que es el permiso de circulación y la ficha técnica, pues añadir un papel más que Es un papel, tampoco es tanto problema. no es ningún problema, pero bueno, ahí estará ese papel. Imagino que habrá que Mm. llevarlo, te lo podrán solicitar en cualquier momento. Entiendo que... Pero bueno, eso no está pensado ahora hasta el 2029, si no me equivoco, el pasaporte medioambiental, ¿vale? No lo van a pedir. ¿Qué tal vais de alumnos en Salesianos? A tope, A tope. a tope. La automoción Está despegando de una manera que mira, para qué. se lo dije a las familias, este año hicimos puertas abiertas para los alumnos de nuestro caso, ¿no? Ujú. En automoción para grado medio tenemos 30 plazas, 30 plazas. De las 30 plazas no son 30 porque los chicos que repiten ocupan plaza. Sí. Vinieron a las puertas abiertas para grado medio, yo calculé unas 120 familias. Fíjate tú. 120. Y les dije, pues ya vosotros mismos estáis viendo. Los chicos que no tengan notas altas se van a quedar fuera. Cada vez la nota va a ser más alta. Porque claro, si hay 25 plazas, pues vamos a empezar por el 9, esos entran, los 8, los 7 y los que tienen un 5, esos están fuera. Es una pena también, ¿no? Es una pena, no es que, a ver, no estarían fuera en Salesianos. Lógicamente el Ministerio se preocupa de intentar darles plaza en otros centros. Pero claro, ya no es el centro que tú quieres. A veces te mandan, me acuerdo a mi hijo que lo mandaron a Tauste. Ahí fue mi padre a llevarlo y dijo, olvídate de llevar a Tauste, que eso está perdido a la mano de Dios, y nos lo llevamos. Sí, sí, a tope, la automoción está súper de moda, digo yo. Yo no sé por qué, no entiendo. No. Yo creo, tenemos una posible razón, y es que a los chicos no es que les guste la automoción, les gustan los coches. Pero claro, les digo, sí, una cosa es el coche, pero otra cosa es arreglar un coche. Eso son dos cosas diferentes. Entonces, cuando se enfrentan a los conocimientos de un coche, ya no les gusta tanto, pero no. No, pero los chavales jóvenes, sobre todo la gente que está pues con 18, 20 y pocos años, son muy, quiero decir, a veces le tienen un poco respeto, ¿no? Es que muchas veces es una manera de aprender. Cualquier crío lo ves, cualquier chico con un teléfono, con una toma OBD, la meten y dice, no, es que me he bajado 5 aplicaciones que con esto puedo mirar esto, mirar lo otro. Digo, ostras. No, están metidos, no lo creas tú, Bueno, tú estás metido en estos temas de pantallicas y todo esto. Estamos viendo que cada vez más esta profesión, hablamos más de una persona de telecomunicación a veces y de informática, muchas veces. Sí, yo le digo a los chavales, ojo que esos comen la tostada esta gente, porque, claro, pues que un coche conectado a internet, imagínate. Repara un coche conectado a la nube allí que diga que no te lee las señales de tráfico este coche. Pues ¿qué hacemos? Cambiar todo el módulo, evidentemente. ¿No? ¿Qué te vas a meter a ver dónde se localiza la señal de tráfico? Oye, Juan Carlos, hay una leyenda negra, puede ser esto lo que te comento yo, que los Tesla, por ejemplo, que son unos cochazos impresionantes, te lo pueden parar por internet, te lo pueden parar, depende... No es que te puedan parar, te pueden manipular cualquier coche que hoy esté conectado a la nube.
Sí. No un Tesla, cualquier coche que esté conectado a la nube. De hecho, hace unos años hicimos una formación ¿con quién fue? Con Voltampere y nos mostró vídeos de piratas buenos, vamos a llamarle así, pero el día que los piratas eran malos, y demostraban cómo capturaban a un coche, le frenaban, le giraban la dirección. Madre mía. Ya no un Tesla, no. Claro, porque tú estás, o sea, todo tu sistema tiene niveles de conexión a la nube. Lógicamente, por ejemplo, un airbag puede estar conectado a la nube, pero no está tan conectado a la nube porque está en el coche, porque el airbag tiene que disparar en el momento que golpeas. No tiene que esperar a ver si Internet le da permiso para entrar por ahí, ¿no? Pero en el fondo lo tienes conectado a la nube también. Es decir, si alguien encontrara esa puerta de entrada de la nube a tu airbag, igual le da un botón y te dispara el airbag. Eso es lo más difícil porque no hay una conexión tan evidente. Pero hay otras conexiones que sí lo son. Sistemas que no son tan vitales y están conectados a la nube. Entonces, claro, dices, ¿cómo? Ya no un Tesla, no. Cualquier coche que esté conectado, lo que llamamos conectado a Internet, es un objeto más que está conectado, como un electrodoméstico más. Sí, 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 sí. No, hombre, ahora hay coches, por ejemplo, que ante cualquier incidencia te llaman ellos a ti. Pero no es que muchas veces tú no has requerido eso y por lo que sea, lo que tú dices, se ha cruzado algún parámetro y de pronto te llama y oye, es que vas tú solo en el coche y alguien te está hablando, somos de tal servicio y tal, tiene algún problema, necesita algo y dices tú, pero bueno, ¿de dónde estamos, no? Sí. Y coches que se enciende un testigo en marcha, BMWs, altas prestaciones, y el taller ya sabe que su BMW va averiado por la carretera. Puede ponerse en contacto con el cliente y decirle, tú no pares, que yo desde aquí te lo taller, si hay que reprogramar alguna cosa, yo te la reprogramo, te apago el testigo y tú... Joder, qué bien. Telecomunicación informática, ¿no? Sí. Porque eso es la mecánica que pinta ahí. Nada. ¿Ves? Y es que cada vez hay menos mecánica. Una cosa, me has comentado, vamos a hacer un pequeño impasse. Conducción eficiente. Tú has dado clase de conducción eficiente, sí. Incluso vas y das alguna charla por ahí, también está por el extranjero y tal. Ahora ya no, ya se pasó de moda, pero me pareció una cosa súper interesante. En el año 2014 o 15, por ahí, Europa sacó un plan que se llamaba el Plan Estratégico E4, que tenía que ver con la eficiencia energética de muchas cosas, entre otras los coches. También hablaba de viviendas y hablaba de un montón de cosas. Y entre las cosas que se podían hacer en ese, porque al final era un fondo europeo para hacer proyectos, y CIRCE, la Universidad de Zaragoza, hizo un proyecto para formar a conductores en conducción eficiente. Entonces, yo no recuerdo cómo me contrataron a mí. La verdad es que no... Sí, porque me llamaron, oye, tú estás... Bueno, el caso es que me contrataron. CIRCE me contrató. Y estuvimos un montón de años explicando cómo se conduce eficientemente un coche, que es muy sencillo, y a través de una autoescuela se hacían las prácticas. Pero fíjate, las prácticas, cuando conducía un chaval de estos que son agresivos con los coches, que dices, joder, ¿te das cuenta? O sea, ahora fíjate tu conducción y la eficiente a través de las normas del conductor de la autoescuela. Hasta un 25% reducían algunos. Y se quedaban Hablamos del consumo. Sí, se quedaban asustados. Y dice, hombre, claro, pero es que es muy agresivo, frenando, acelerando, y eso se penaliza en el coche. Entonces, eso ya se diluyó un poco y ayer me puse en contacto con un profesor de autoescuela, que desde aquí saludo a José Manuel, que le doy las gracias porque me atendió perfectamente, de la autoescuela S1, que la lleva allí Susana Ramón, que es hermana de una compañera de trabajo. Y le digo, oye, perdona, ¿vosotros hacéis conducción eficiente ahora mismo en las autoescuelas con los chicos? Y él me dijo, yo sí. Yo utilizo los criterios de conducción eficiente para enseñar a los chavales. Digo, hostia, pues qué fenomenal, ¿no? Otra cosa es que todo el mundo lo esté haciendo. Y él sabe que profesores de autoescuela que han sido formados por él lo están haciendo también. Y me comentó que en la tablilla que lleva el examinador para ir viendo fallos leves y fallos graves está el de conducción eficiente, pero que no lo utilizan. ¿Cómo aprovechamos la potencia del motor? Sí. Y nuestra forma, ¿cómo hacemos ese ensamblaje? Nuestra forma de conducir, Mira, la potencia, la carretera, todo. Realmente es muy sencillo. Los que nos estén escuchando y nunca han hecho conducción eficiente, mañana lo pueden probar ya.
y solo por verlo. Lo primero que hay que decir es que la potencia que necesita el motor para mover un coche, cuidado porque no es lineal, o sea, no es... Un ejemplo sencillo, un coche para circular a 100 km por hora, vamos a imaginarnos, ¿vale? Necesita en torno a unos 20 caballos, no más, no más de 18, 20, 21 caballos, depende del coche. A 100. Ahora lo pongo a 200. Uno podría pensar que son 40 caballos. No. No. Hay que multiplicar por 8. O sea, 20 por 8. 8 por 2, 16. Son 160 caballos lo que necesita ese coche para moverse al doble de la velocidad. Eso quiere decir que pisar el acelerador a un coche y pedirle potencia, eso gasta. Eso, vamos, no es ningún secreto, ¿vale? Eso no es ningún secreto y eso todo el mundo lo sabe. Pero igual no sabía que gasta más de lo que debe gastar un coche. Pero ¿cuál es el secreto de conducción eficiente? Pues mira, llevar al motor en sus condiciones de máxima eficiencia, es decir, donde gasta menos para moverse a una velocidad. Y eso se consigue, en este caso, a través de la conducción eficiente, haciendo un protocolo de cambios, de relación de cambios, ¿vale? Luego, si quieres, profundizamos más por qué ocurre esto en el motor. Pero es muy sencillo. Una persona que quiere hacer conducción eficiente ahora, coge el coche, pone primera, sale con el coche. En primera debería estar no más de 2 segundos, 6-7 metros. Por ahí. En ese momento hay que poner segunda, ¿vale? No estar en primera, evidentemente más tiempo. Ya estoy en segunda. Y ahora aceleraría hasta 30 km por hora. En 30 km por hora es muy sencillo porque entra la tercera. Ahí cambiaría a tercera. Ya sigo acelerando. Aceleraría hasta 40. Y ahí la misma cifra de velocidad me lo dice. Ahí entraría la cuarta. Si yo hago este procedimiento de cambio, ¿vale? Voy a ahorrar un montón de gasolina, ¿vale? Porque no estoy sobreacelerando al motor. Y las cajas de cambio me permiten cubrirme en esas velocidades. Si no lo permitieran, no lo podría hacer, ¿vale? Pero me lo permiten perfectamente. Entonces yo puedo cambiar. Cuando voy a 30 por hora, ya puedo poner tercera, 40 por hora, puedo poner cuarta. 50 por hora, podría poner quinta. Yo en ciudad no lo recomiendo, y de hecho este profesor de autoescuela tampoco lo hace porque puede causar más perjuicios que beneficios, ¿vale? Hablamos de la quinta en de ciudad. meter la quinta en ciudad. Si no sabes manejarte, mejor no hacerlo, ¿vale? Y luego lo más importante, la gente no sabe que cuando tú sueltas el pedal del acelerador de un coche, el gasto es cero, pero cero es cero. Lo que pone de cero ahí en tu ordenadorcito de a bordo es cero. Está reteniendo. Entonces, vamos a parar soltando el pedal del acelerador. Ya está. Si tengo tramo para parar, ¿para qué voy a usar los frenos? Si me encuentro un coche delante, tendré que aplicar el freno. Pero si yo me anticipo a parar a un semáforo, yo puedo usar el pedal del acelerador solo soltándolo. Y empiezo a retener. Y me está reteniendo a cero. ¿Hasta qué? Hasta dos condiciones fundamentales. Menos de 20 por hora y menos de unas revoluciones en gasolina a 1400, en diésel 1000. Cuando bajo de ahí, se inyecta otra vez, ¿vale? Si yo soy hábil y digo, uy, me va a bajar a 1400 en gasolina y voy en cuarta, meto tercera, me suben las vueltas y otra vez corto inyección. Y puedo estar otro tramo sin gastar. Esto es una frenada, ahí no es regenerativa porque es un motor normal, pero tú sabes lo que se ahorra ahí. Pero cuando hacíamos los cursos, solo por este hecho de retener, no frenar, se ahorraban. Lo normal es que la gente sacara consumos menores de un 10, un 15% menos, solo por el hecho de hacer esta retención en frenada, ¿vale? O sea, entonces es bien sencillo utilizar un coche en conducción eficiente, ¿vale? Utilizar el velocímetro para decir 33, 44, fíjate qué fácil es. Juan Carlos, estamos hablando, claro, de coches cambio manual. Cambio manual. El cambio automático, ya Europa y los fabricantes ya están utilizando dos modos, que muchos cambios llevan el modo eco, que van a hacer exactamente esto, ¿vale? Aunque tú no lo veas. Lo pones en modo eco y él te va a hacer esto. Y si cambia a las velocidades. Si alguien no sabe qué está haciendo, eso es muy fácil. Tú coge tu coche automático, claro, hay que estar vigilando el tráfico, ¿eh?
porque vas a estar mirando cuántas revoluciones y 50 kilómetros, ¿no? Pero bueno, con los dos ojos. Entonces tú estás viendo, cuando tú pasas por una velocidad, la aguja, cuando hace el cambio, caen las vueltas. Claro. Entonces, ¡pum!, ahí lo estás viendo. Y tú puedes ver si tu coche en automático está cambiando a, yo qué sé, a 31 kilómetros por hora o a 35 o a 29. Lo puedes estar viendo. Y si ves que ahí se está acercando a los estándares de consumo. Sí, además muchos cambios automáticos ya tienen el sistema Sport, el sistema Eco, del mismo. El sistema Sport, que es el que llevaban originalmente, levanta más las vueltas, pues Sport, pero es menos, gasta un poquito más. Los cambios automáticos siempre han gastado más. Sí. Sí, porque, claro, levantan frente a tu conducción, tú ahí no dependes de ti, la conducción. Entonces, claro, te va a subir a unas vueltas que tú no controlas, no las decides, ¿vale? Pero hoy con los modos Eco, incluso muchos cambios en modo Eco ya están trabajando en esos criterios de conducción, ¿no? Que se aproximan a esas velocidades. Mira qué fáciles, ¿eh? Para recordarlo, 30 km por hora, tercera, 40 km por hora, cuarta, 50 km por hora y a partir de ahí, quinta. Además le pregunté a José Manuel, digo, pero tú, por ejemplo, los días de 30 a los chicos les haces meter tercera. Por supuesto que sí. O sea, como diciendo, claro, no los voy a tener en segunda allí, 1 kilómetro de vía, que está el motor ahí. Pues ahora ya hay muchas vías de 30 en Zaragoza, pero sin pasarte que hay radares. Hombre, ya te digo. Y como te pases 30 kilómetros, te pongas a 50 una de 30. La multa es gorda, ¿eh? Como si te hubieran cogido una autopista a 160 o 170. Pues muy bien, Juan Carlos. Muchas gracias por tus explicaciones. Ahora pasamos a la segunda parte, ¿eh? ¿No te importa quedarte un poquito más? Aquí estaremos. Comentamos alguna cosa, ¿vale? Venga, pues les dejamos con unos consejos y volvemos enseguida. Muy bien, aquí estamos de nuevo. Vamos a hablar de actualidad del motor, de actualidad de competición del motor. Tenemos unas imágenes que nos han mandado Jonathan Trampal. Nos las pasas, por favor, Héctor, nuestro técnico. Es Nayara Trampal, una piloto aragonesa jovencísima, con 15 años. Ha estado corriendo en Galicia. Ha hecho un resultado estupendo. Quizás arrastra unas lesiones que en el Campeonato de España de Splus la sacaron de la pista, dio 3 o 4 vueltas de campana y bueno, la moza estuvo muy, muy dolorida, pero bueno, aún así ha ido a competir. Y como controla el Carcross, ella corre para la marca Yacar, que se fabrican ahí en Galicia precisamente, está patrocinada por ellos. Es decir, que va en el Campeonato de España de Rallycross, va quinta, en el Campeonato de Aragón va segunda y a 14 puntos del primero, nada más y nada menos, que es un buen resultado. Es decir, que, como decimos, tiene 15 años, es una chica muy jovencita y está ahí siempre apoyada por su padre y por toda la familia, y le deseamos toda suerte del mundo. Por otra parte, tenemos también noticias de Miguel Bernal. Miguel Bernal, como no sé si fue el último programa o el anterior, les comentamos, corre el campeonato de Europa Junior, que es prácticamente un campeonato mundial, de la categoría Stock 600. Va bastante bien clasificado. Tuvo un accidente en Jerez bastante fuerte, que se cayó a 209 kilómetros por hora, que es lo que marcaba el control de velocidad. Y bueno, la verdad es que fue un susto para él tremendo, pero bueno, se ha repuesto, no pudo correr en Motorland, que fue hace 2 fines de semana, pero decir que aquí en Manicourt, se está corriendo en Francia, en Manicourt, quedó tercero, hizo podium. Decir que tiene todo el futuro del mundo, porque es un campeonato mundial junior prácticamente, y hacer podium, pues la verdad es que estuvo muy bien. También hizo podium en Estoril, que fue otra prueba de la misma categoría. Y ahí lo tenemos pues ya saliendo al podium. Es un muchacho que lleva desde los, yo digo 8 años ya como profesional, pero él ya yo creo que a los 3 años ya iba en moto realmente. Trabaja como un profesional, se cuida como un profesional, no abandona sus estudios, está formándose continuamente, y luego pues tiene preparador físico, masajista, tiene también un endocrino que le lleva el tema de la alimentación. Es un auténtico crack. Miguel Bernal lo hemos tenido aquí muchas veces, hablamos con él y realmente no es que parezca que tenga 16 años que acaba de cumplir, sino que lo que parece que tiene ya 20 y muchos realmente, por su experiencia en el mundo de la moto, y muy querido. Precisamente el otro día, Juan Carlos, estaba yo
bueno, explicándole al muchacho, al hijo de un cliente unas cosas, y tengo siempre en el pendrive pues cosas de aquí que hacemos en el programa y lo metemos en la pantalla y dice el chaval, ¿a ese lo conozco yo? Digo, hombre, ¿a quién? ¿Al padre o al hijo? Dice, no, a ese. Oye, y lo conoce muchísima gente en Aragón, la verdad es que sí, le deseamos toda suerte del mundo. Bueno, pues llegamos ya un poco al apartado también de consejos de Centro Zaragoza. Ahora viajamos todos mucho, es normal, nos gusta ir de vacaciones y cuando llegamos de vacaciones pues nos gusta coger una bicicleta, andar un poquito por ahí con amigos, con la familia. Y tenemos consejos que nos manda Centro Zaragoza de cómo circular y cómo tenemos que responder cuando nos encontramos con ciclistas en una carretera o en un arcén. Bueno, pues les dejamos con estos consejos y volvemos enseguida. Muchas gracias. Desde Centro Zaragoza hemos detectado que existe bastante confusión sobre la forma correcta de adelantar a los ciclistas. Por eso vamos a dedicar este vídeo a explicar qué dice nuestra ley al respecto. Cuando los ciclistas no disponen de una vía especial, como puede ser el carril bici, en carretera deben circular por el arcén de la derecha. Si no hay arcén o este resulta intransitable, circularán orillados a la derecha del carril. En ciudad se aconseja que circulen por el centro del mismo. Al adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas, los conductores debemos tener en cuenta la anchura, el trazado y el estado de la vía, junto con la visibilidad. En tramos estrechos y con visibilidad reducida, es recomendable no adelantar, ya que puede comprometer la seguridad de los ciclistas. Está prohibido adelantar a otro vehículo si vienen ciclistas de frente, incluso aunque vengan por el arcén. Los ciclistas pueden circular en paralelo, así que no hay que recriminarlos por ello. Como conductor, para evitar accidentes en cruces, rotondas o cuando realicemos un giro, debemos tener en cuenta que, si lo que queremos es girar a la izquierda o a la derecha en una vía con ciclistas circulando en cualquiera de los dos sentidos, ellos son los que tienen la prioridad. Si vamos a entrar en una rotonda y un grupo de ciclistas ya circula por ella, debemos ceder el paso a todo el grupo, ya que tienen preferencia desde el momento en que el primero de ellos accede a la glorieta. A efectos prácticos, el grupo de ciclistas se considera un vehículo, en el que la parte frontal es el primero y la parte trasera el último de ellos. No se deben asumir riesgos por intentar adelantar rápidamente a un ciclista. Hay que aminorar la velocidad para no desestabilizarlo al paso de nuestro vehículo y el adelantamiento se debe realizar ocupando parte o la totalidad del carril contiguo de la calzada, siempre y cuando no venga nadie por ese carril y la visibilidad sea buena. En todo caso, la separación lateral no será inferior a 1,5 metros. Esta separación lateral también hay que mantenerla al realizar el adelantamiento si hay dos ciclistas en paralelo y debe ser superior a 1,5 metros desde el que esté más a la izquierda. Atención a este aspecto que muchos conductores desconocen. En una carretera con marca vial continua está permitido pisar la línea continua e invadir el carril contrario para adelantar a un ciclista o grupo de ciclistas, siempre y cuando el carril contrario esté libre y haya visibilidad suficiente. Atención a esto. El claxon para avisar al ciclista que vamos a adelantar es muy peligroso, ya que el sonido podría asustarle y provocar que se desequilibre y se caiga. Solamente se utilizará el claxon y desde una distancia prudencial en situaciones de emergencia o para avisar a los ciclistas si circulan de forma errática. Las infracciones al adelantar tienen la consideración de graves, por lo que podrán ser sancionadas con 200 € y retirada de 4 puntos del permiso de conducir. La obligación de separarnos lateralmente de los ciclistas más de 1,5 metros al adelantarlos no es una norma caprichosa. La turbulencia que provoca un vehículo a su paso puede desestabilizar a un ciclista y tirarlo al suelo, cosa que ha ocurrido no pocas veces. Esta turbulencia depende de la velocidad a la que circulamos y de la forma y tamaño del vehículo. Lógicamente, es mayor a mayor tamaño del vehículo. El efecto de turbulencia disminuye conforme aumenta la distancia de separación. Es por eso que resulte tan importante reducir la velocidad y separarnos lateralmente de los ciclistas más de 1,5 metros cuando vayamos a adelantarlo. No lo olvides. Llegamos un poco al apartado histórico. Bueno, pues en el año 89, creo yo aproximadamente, cayó el muro de Berlín. Alemania, lo que era Alemania por motivos como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, quedó dividida en dos partes, lo que era la Alemania democrática, que ellos decían democrática, que era lo que es la parte influenciada por Rusia, y lo que es la parte occidental, que uno tenía la capital en Berlín, otro la tiene en Bonn,
y lo que era pues la Alemania normal, la Alemania República Democrática, no, República Democrática era la del Este, y esta era la federal, ¿no? la República Federal, sí señor. Vale, muy bien, gracias, profe. Se nota que has estudiado, que decía mi madre. Bueno, pues entonces en la República Democrática no había lo que tenía, no había coches. Entonces se fabricaron unos coches que ahora lo explicará Rafa Lombard, que tiene un par de ellos. Unos coches extraños, unos coches con un motor de 2 tiempos que llevaban mezcla de gasolina y aceite, gasolina y aceite, y luego pues que también no era de chapa, porque claro, la chapa era acero, valía dinero, y se fabricaban con una especie de cartón y epoxi, una fibra. El coche era todo como de cartón, pero no, si llovía no te mojabas, tenía sus cristales, todo su motor. Fíjate tú como el fabricante te daba hasta una varilla para medir, que cuando ibas a echar gasolina, tú quitabas el tapón, me decías, tengo 18 litros. Mirabas en una tabla que estaba en el capó y tenía en el depósito coger 36. Tengo que echar 18 litros. Hostia. Y luego te ponía a 18 litros le corresponden tantos litros de aceite. Echabas la gasolina y luego echabas tu parte de aceite en una pipeta que te proporcionaba el fabricante con marcas. Bueno, las motos. Pues, sí, igual que eran motores de antes en ¿Pero España. ¿Era de 2 tiempos ese motor? El motor de 2 tiempos, sí, claro. sí. Oye. Curiosidades. Bueno, pues ahora Rafa Lombard nos va a explicar cómo se circulaba, cómo se vivía turísticamente con automóviles en la República Democrática Alemana. Les dejamos con este reportaje y volvemos enseguida. Muchas gracias. Muy bien, y ahora estamos con Rafa Lombard junto a un coche que tiene, que es un coche curioso, es un coche que tiene unas peculiaridades, se fabricó exclusivamente en la Alemania Oriental. Es un Trabant, ¿verdad, Rafael? Es un modelo muy popular en Alemania Oriental, se llama, su nombre, el modelo se llama Trabant, que en alemán antiguo significa muchacho, y era el coche que permitió a la Alemania, a la República Democrática Alemana, ser el país de régimen comunista con mayor índice de motorización de todos los países comunistas. Había más coches por habitante en Alemania Oriental que en el resto de países comunistas. ¿Por qué? Porque era barato. Vamos, barato. Era más barato que otros coches de otros países como Skoda o Dacia, por ejemplo. Y lo que ocurre es que era, para una Alemania Oriental, era muy caro. Y lo peor de todo es que tenía que esperar 14 años a que se lo adjudicasen, desde el momento de la petición. 14 años. ¿Y entonces qué había que hacer? ¿Pedirlo ya casi nada más nacer? Era tradición en las familias alemanas orientales que cuando un hijo o hija tenía 18 años y era mayor de edad y ya podía pedir el coche, lo pedía. No sé si había que pagar algo o no, no había que pagar demasiado, creo, sí había que pagar, no lo sé. Para que empezase a correr el plazo de 14 años y pudiesen tener el coche cuanto antes. Mientras tanto, tenían que ir al mercado de segunda mano, donde, como es natural, un coche recién estrenado valía bastante más que el precio de nuevo. Bueno, una peculiaridad, una característica de este coche, Rafael, es que no todas sus piezas son metálicas, por decir así, lo que es la carrocería, ¿no? Las piezas que cierran el esqueleto de acero del coche, que es un esqueleto autoportante, son de un material que tuvieron que inventar los alemanes orientales, vamos, que quisieron inventar para ahorrar en acero, porque no tenían acero suficiente, y le llamaron Duroplast. Consiste en un tejido de algodón impregnado de resinas fenólicas, el cual se ponía entre 2 hojas de cartón flexible y se metía en una prensa a un determinado tiempo, a una determinada temperatura, lo cual rigidificaba las resinas fenólicas con el alma o la estructura de algodón, de fibra de algodón. Y eso le llamaban Duroplast. Que aguantaba la humedad y el frío perfectamente. Por supuesto, ¿no? Evitaba todo tipo de corrosión. En sí mismo, no evitaba la corrosión en el chasis, claro, pero aguantaba el aislante, la función de aislamiento era perfecta. Y además quitaba algo de peso al coche. Oye, y otra característica de este coche, por ejemplo, es que el motor es un motor, que lo veremos ahora, es un motor muy particular, ¿no? Es un motor que tiene su origen en la época anterior a la Segunda Guerra Mundial. Era un motor diseñado por la empresa DKW, en España decimos todos DKW. Era un motor 2 tiempos de 2 cilindros. Ese motor se fabricaba en la ciudad de Chemnitz, en Sajonia precisamente,
y se mandaba a Zwickau para montar en el coche. El coche se fabricaba en Zwickau, que está no muy lejos de Chemnitz, unos 100 kilómetros creo. Y es un motor 2 tiempos que funciona con mezcla, hay que hacer la mezcla de aceite en el depósito de gasolina. Tiene 600 centímetros cúbicos y daba 27 caballos, con 4 velocidades. Y hace un ruido muy particular. Yo bromeando cuando está al ralentí y me preguntan por el motor, les digo que funciona con la energía que se obtiene de las palomitas de maíz, porque hace exactamente el mismo ruido. Muy bien. Oye, ¿y velocidad que puedes alcanzar? ¿Una velocidad media? La velocidad máxima oficial declarada por el fabricante eran 100 kilómetros por hora y los coge, en llano, claro. Yo suelo ir a 90, por no forzar demasiado el motor. Iba muy suave, iba muy bien. Oye, Rafael, ¿cómo se vivía en Alemania Oriental? Tú que tienes mucho mundo y mucha historia. Bueno, no, yo poco. solo estuve 2 días en la parte oriental de Berlín, que allí lo llamaban Berlín, capital de la República Democrática Alemana, para distinguirlo del Berlín Oeste. Y yo estuve allí y me tocó ver lo que había y vi que el 80% de los vehículos, que había bastantes, eran Trabant. El resto de los vehículos eran, matriculados en Alemania Oriental, porque había vehículos occidentales como el mío, que iba, o mejor dicho, el de mi padre, fuimos mi padre y yo solos, era un SEA 131. Llamaba mucho la atención porque vehículos con la E de España había pocos. Y el resto de los vehículos que eran, los taxis eran Ladas o bien Volgas soviéticos, había Dacias, había Skodas sobre todo, y poco más. Algún Tatra checoslovaco, ningún vehículo occidental, por supuesto. Los únicos vehículos occidentales que circularon por la República Democrática Alemana, matriculados en la República Democrática Alemana, eran los vehículos del gobierno de la República Democrática Alemana, que se compró Volvos en un momento dado. Sí. Sí. Oye, este coche se fabricó, ¿de qué año a qué año se fabricó, Rafael? Desde el 57 creo hasta el 89, hasta el 90. Hasta la caída del muro, más o menos. Hasta la caída del muro, un poquito después. Yo este coche lo compré en Berlín allá por el año 90 y tantos, con 28.000 kilómetros. Y lo compré en muy buen estado, completo, y es uno de los últimos que se fabricaron en Zwickau. ¿Por qué? Porque se cayó el muro, a partir de ese momento cualquier alemán oriental podía ir a ver a su familia si tenía en Occidente y comprar cualquier coche usado, pues porque iban baratos relativamente y nadie quiso esto, como es natural. La señora que compró este coche nuevo, resulta que a mí me contó el que me lo vendió, que era un servicio oficial de la marca allí en Berlín Oriental, me dijo que esta señora había pedido su coche hacía 14 años y cuando le mandaron la carta diciendo que ya lo podía comprar, había caído el muro. Como esta señora no tenía ninguna pretensión, pues lo compró. Lo usó un tiempo y luego lo puse en la venta, entonces lo compré yo. Esa es la historia del coche. Lo traje de Alemania en camión, claro, porque no me atreví a venir con él hasta aquí. Tiene poquitos kilómetros, ¿no? Muy pocos. Ahora tiene 33.000 nada más. Tiene todavía los neumáticos originales, marca Alemania Oriental. Oye, cuéntanos alguna anécdota, algún chiste, alguna cosa que te haya pasado con el coche. Bueno, no, con el coche me ha pasado poca cosa, me lo miran mucho, claro, me preguntan, la gente no sabe lo que es. Chistes, hombre, hay uno muy divertido. Cuando cayó el muro, Alemania Occidental se llenó de coches Trabant. Es conocido que en la ciudad de Hannover, o mejor dicho, en la ciudad de Braunschweig, que está cerca de la frontera en la autopista hacia Berlín desde Hannover, entraron tantos Trabants en la plaza principal de Braunschweig que sonaron las alarmas que tienen de contaminación, porque como echan humo, por el motivo de que el motor va engrasado con el aceite de la gasolina, pues subió el nivel de humo en la plaza y sonó la alarma. Eso es una anécdota que yo leí en el periódico, aquí en España lo leí. Otra anécdota es que los coches valían tan poco cuando cayó el muro, porque nadie quería seguir teniéndolo, pudiéndose comprar cualquier Opel Vectra o un Volkswagen Golf o un Polo o cosas así, o Citroën GS, por ejemplo, usados. Digo usados porque es lo que podían comprar los alemanes. Se decía cómo duplicar el valor de un Trabant cuando se quiere vender de segunda mano. Y la respuesta era llenando el depósito. Bien, pues explícanos aquí, un poquito el interior del coche del Trabant. bien, cuando yo compré este coche tenía una radio japonesa que le había puesto la dueña porque ya podía comprar productos occidentales, pero yo le pedí al que me vendió el coche que le pusiese una radio original, la cual el otro día se rompió, dejó de sonar.
y tengo que buscar otra porque no hay repuesto y no hay posibilidad de arreglarla. Entonces tiene la tapa original que traía el coche de fábrica cuando no lleva radio. Este es el velocímetro, muy sencillo, pero ya tiene cuentakilómetros parcial, que se puede poner a 0. Yo le he puesto este termómetro y este otro cuentakilómetros parcial manual. Se pone la cifra que tú quieres con la mano. Esto es un nivel de gasolina que no es de origen, porque el nivel de gasolina original es una varilla de plástico que se mete en el depósito. Sí, la veremos también. Este reloj no es del coche, este lo compré, es un reloj curioso también, lo compré en el rastro de Moscú y es un reloj de carro de combate soviético, de cuerda, no es eléctrico, no va iluminado, pero funciona perfectamente. Bueno, adelanta mucho. La palanca de velocidad, ¿dónde la tenemos? Es esta palanca tiene una posición muy curiosa. Este es el punto muerto, esto es primera, segunda, para meter terceras así, hacia atrás y abajo, y cuarta hacia atrás y arriba. Y la marcha atrás es adelante y abajo. Esto es marcha atrás. Me recuerda al cambio del SEAT 1500, que es Algo parecido así. al antiguo. Algo así, sí, algo así. Luego también nos cuentas que tiene hasta grifo de gasolina para cerrar Claro, la gasolina. vamos a ver, el grifo es este, no sé si lo Escondido, verás. no lo vemos de ahí, Bueno, pero es igual. Tiene un grifo, ¿por qué? Porque el depósito va por encima del carburador, por tanto no necesita bomba, la gasolina accede al carburador por gravedad. Lo cual quiere decir que si no llevas el grifo, el carburador estaría permanentemente bajo presión de la gravedad. Y para evitar eso y forzar las juntas o evitar que pueda haber fugas, hay una llave de gasolina con 3 posiciones: cerrado, abajo abierto y a la izquierda reserva. Ah, también lleva reserva. Claro que sí, ya que hay grifo no les cuesta nada poner la reserva. Bueno, ¿alguna cosa más del interior del coche o pasamos Sí, ya al motor? bueno, únicamente que le puse un cuenta revoluciones lineal, que parece de juguete, de hecho lo es, digo, lo es. No, pero funciona, yo lo he visto y Pero funciona. funciona, es original de la Alemania democrática. Yo aquí no pongo nada menos el termómetro, que es de cualquier cosa, pero es alemán democrático. Y funciona y hace gracia. Y es para Trabant además. Pasamos pues al motor ya, si quieres, Sí. ¿te parece bien? Si quieres, o quieres alguna cosita más. No, pues por ejemplo, este imán, Sí. que como yo tengo un amigo que en la ciudad que ahora se llama Chemnitz y antes se llama Karl-Marx-Stadt, pues lo compré este imán allí porque me hizo gracia el cambio de nombre, que tiene su historia también, es una historia divertida. Y es que las fuerzas de ocupación soviéticas querían que una ciudad alemana llevase el nombre de Carlos Marx, que era alemán, aunque nació en Aquisgrán, no nació en la Alemania Occidental. Y entonces, como Carlos Aquisgrán no está en la Alemania Oriental, dijeron los soviéticos que querían que fuese Dresden. Pero Dresden es una ciudad demasiado importante y demasiado mítica en Alemania, pues es la capital del antiguo reino de Sajonia, es la ciudad del arte en Alemania, y los de Dresden, el Consejo Municipal de Dresden, se negó en redondo, pudieron negarse en redondo. Y entonces dijeron, pues le toca a Chemnitz, y Chemnitz, como es una ciudad más pequeña, tuvo que claudicar y dejarse cambiar el nombre. Bueno, aquí tenemos ya. Aquí está el motor bajo esta manta, se le puede llamar manta porque es de textil, bueno, con cubierta sintética, que lo que hace es canalizar el aire de refrigeración, pues ya este motor está refrigerado por aire, que se aspira por este ventilador que está aquí, y aquí hay un adhesivo original que dice que tengamos atención, que no hay que meter la mano ahí porque te puedes cortar los dedos con el ventilador, y canaliza el aire a los cilindros, que son dos. Aquí están las bujías, las 2 bobinas de encendido, el depósito de gasolina con capacidad de 27 litros, y esta es la varilla con la cual hay que meter en el depósito para ver cuántos litros hay, saber que el depósito es de 26 litros, hacer la resta y en función del resultado calcular el porcentaje o el peso o el volumen de aceite que hay que meter para rellenar el depósito. Muy bien. Pues ya cerramos y pasamos a la parte de atrás. Cuéntanos un poco la historia de la pegatina esta por tan curiosa. Bueno, esta pegatina yo la vi cuando compré el coche, ya estaba, lo puso la dueña, la primera dueña, y me hizo mucha gracia porque la traducción de esta inscripción es: permaneceremos juntos hasta que la ITV nos separe. Esta otra la compré yo en la tienda
en la que adquiero las piezas de repuesto. Por cierto, para estos coches hay absolutamente de todo. Puedo comprar cualquier pieza, desde esta cerradura a esa tapicería, esta pegatina, los cristales, lo que quiera. Y me hizo gracia, Trabant, solo volar es más bonito. Un Trabant con 2 alitas, volando. El maletero es muy grande, muy profundo y muy alto. La rueda de repuesto. Esta es la matrícula que tenía el coche cuando yo lo compré, que ya tenía matrícula de Berlín Occidental. Original. Berlín Occidental, no tenía la comunista. Bueno, de hecho, a lo mejor cuando se entregó este coche ya no había matrícula de la DDR. Esta placa oficial de la nacionalidad de la matrícula, DDR, yo la vi en Berlín cuando cayó el muro y los alemanes orientales la tachaban, como lo he hecho yo, tachaban con 2 trozos de cinta adhesiva para decir que la DDR se ha acabado. Ya no existe. Algunos tachaban únicamente una D y que dejaban una D nada más. Perdón, tachaban la D y la R y dejaban la D en medio. La D de Alemania, claro. Deutsche Republik. Deutsche Demokratische Republik, sí. Y yo siempre bromeo también diciendo que este coche es igual de alemán que un Mercedes o que un Porsche. Es exactamente igual de alemán. Sí. Naturalmente. Que el motor y la base del coche fue diseñado en la Alemania anterior a la Segunda Guerra Mundial. Yo también decía una cosa divertida. Cuando aún existía el muro, decía que a mí me gustaba tanto Alemania que estaba encantado de que hubiese 2. No es cierto, me prefiero que haya una. Naturalmente, yo cuando cayó el muro de Berlín yo lo celebré con champán. Y estuve contento de que vuelva a haber casi todos, sí, casi todos, claro. No, yo no soy nostálgico de la República Democrática Alemana, soy nostálgico de Alemania y de lo que allí se hacía, porque lo hacían bastante bien dentro de lo que cabe. Pues muy bien, Rafael, muchísimas gracias por tus explicaciones y por tus bonitas y extensas lecciones de historia, Rafa? Muchas gracias, ha sido un placer. Pues después de este reportaje que nos ha proporcionado Rafa Lombard, circulamos con su coche, como verán ustedes, ya han visto por Zaragoza, llamaba la atención por todos lados donde íbamos. Bueno, Juan Carlos, ¿qué tal el verano? ¿Cómo se presenta? Bueno, pues ya hemos agotado la mitad del verano. ¿Ha estado en Italia de vacaciones? Estuve en Italia, he estado en Italia 4 o 5 días, sí, me fui de viaje solo, que es como mejor se viaja, sí. Creo que sí, haces lo que quieres y te vas donde quieres. En Italia la verdad es que te mueves con tren, te mueves fenomenal. Muy bien. No tienes ni que pensar en los horarios porque tienes tren cada 20 minutos. Además el idioma guarda mucha relación. A mí me encanta además el idioma, yo intento que hablarles en italiano, no me hablen en inglés, no sé por qué, será me ven el pelo blanco. Este debe ser de sueco. Digo, a mí háblame en italiano, que quiero aprender italiano. Oye, no hay manera. Y otra cosa que en Italia no soportan, y a mí me gusta mucho, es el vino blanco, yo me lo tomo con hielo. Y pedir en Italia un vino blanco con hielo es como ofenderlos. Sí. Yo digo, pues no, pero donde voy siempre me ponen pegas. Digo, a ver, que es que me gusta con hielo. Bueno, se echan las manos a la cabeza como diciendo, pero vas a echar a perder este vino. Con que ya hemos agotado la mitad del verano. Ahora igual me escapo algún día a la playica con Cristian, con mi hijo, y poco más. Bueno, por el Pirineo también tenéis. Y por el Pirineo también me voy a escapar. También me voy a escapar algún día al Pirineo. Pero bueno, hay que disfrutar. A disfrutar. Bueno, pues muy bien, como decimos, esperamos que pasen ya buenas vacaciones. Nos despedimos prácticamente hasta el 20 de septiembre. Que pasen un feliz verano y a ver si de una vez por todas estos fuegos tan malos que nos están aquí complicando la asistencia los solucionamos. Muchas gracias, pasen buen verano. Adiós.